Buenos días con segundo año. El día de hoy vamos a hacer la clase número 2 de comunicación. Vamos a ver algunos temas que ya se tocaron en la semana 1 y en la semana 2. Repaso de Aprendo en Casa y vamos a analizar el poema Arenga al peruano de Mario Florian. Empecemos. Recordamos algunas ideas importantes. Si recordamos un poquito con estas imágenes, podemos darnos cuenta que la primera clase tenía que ver con tipos de texto y con la historieta. Entonces, hoy día vamos a ver sobre los tipos de texto. Recordemos que son de 4 tipos. Ese tipo de texto donde yo veía los poemas, las leyendas, los mitos, de repente una novela, un cuento, y que tenía un lenguaje literario. ¿Qué tipo de texto sería? El texto literario. Muy bien. El otro tipo de texto es ese texto donde predomina el convencimiento. El autor convence al lector. Ese tipo de texto es el texto persuasivo. Y el tercer tipo de texto es el texto que incluye mucho contenido, muchos datos. Puede ser estadísticas, puede ser información de algunos autores, estudios, pero todos son objetivos. No hay ninguna opinión personal. Lo vemos en las noticias y en los artículos de opinión. Esos son los textos informativos. Y finalmente vimos el cuarto tipo de texto que tenía que ver con los pasos que nos dan a seguir o sobre las instrucciones que nos da a seguir. Puede ser una receta, puede ser cómo construir un Lego, puede ser cómo voy a equipar mi celular, cómo voy a armar una cuna, etc. Inclusive cómo desarrollar un juego, ¿no? Esos son los textos instructivos. Entonces ya hemos visto cuáles son las características de cada uno de estos tipos de texto. Uno tiene una función literaria, el segundo tiene una función de convencimiento, que lo vamos a ver en publicidad, en comerciales, eslogans. El tercero, que es un texto más de contenido objetivo, real, que normalmente contesta a las preguntas de dónde, cómo ocurrió, por qué ocurrió, a quiénes le sucedió, cuándo le sucedió. Esas son las preguntas que se hace todo periodista para escribir sus noticias. Hechos verídicos. Característica de los textos informativos. Y los textos instructivos, que tienen la característica de dar los pasos a seguir. Por ejemplo, si quiero hacer una ensalada de frutas, primer paso, lavar las frutas, segundo paso, cortar las frutas, tercero, ponerle leche, combinarlo con de repente un poco de dulces y servir. Son las instrucciones para hacer nuestra ensalada de frutas. Y luego en la segunda semana vimos la historieta. La historieta, que es un tipo de texto discontinuo porque mezcla imágenes, recordando un poquito, y también mezcla las palabras. Pero estas imágenes y palabras tienen un formato especial. Ese formato está reunido en viñetas. Las viñetas o los cuadros que vamos a ver, que puede ser un cuadro a más cuadros. Dentro de la historieta también vemos unas variantes que son el cómic y la tira cómica. La historieta, siendo un texto discontinuo, nos narra un hecho, nos cuenta una historia que tiene un inicio, que tiene una problemática o conflicto y que se resuelve al final. Por lo tanto, esta historia puede pasar de una historieta de imágenes y diálogos a ser un texto también narrativo, si es que nosotros convertimos ese texto con palabras. Entonces, los elementos principales son la viñeta, los globos, que son estas imágenes
y aquí de blanco, de diferentes formas, en nubecita, como una especie de estallido, acá de forma circular o nube, y estas que tienen como caminitos. Entonces son diversos tipos de globos, o también se le llama llamadas, que sirven para poder expresar sonidos, palabras, diálogos, los puntos suspensivos, etc. El color también es muy importante, las imágenes, los personajes, etc. Vamos a comprobar un poco lo estudiado en la semana 1 y la semana 2. Primera pregunta, ¿se le llama texto persuasivo porque te da conocimiento, el escritor expresa sentimientos, el autor te quiere convencer de algo, o porque te da pasos a seguir? A ver, piensa un ratito y contesta. Muy bien, ahora sí, la respuesta es... Uy, faltó una, ¿te entretiene? Ahora sí, la respuesta es... El autor te quiere convencer de algo. Claro, recordemos que el texto persuasivo es un texto que te quiere convencer. Su función es convencer. Te da conocimiento, recordemos que es otro tipo de texto, ¿no? El texto informativo. El escritor expresa sentimientos. ¿Dónde se lee ese texto? El texto expresa sentimientos del texto literario. Los que te dan pasos a seguir, el texto instructivo, y el que te entretiene, el texto puede ser de entretenimiento, otro género. Se le llama texto informativo a una frase, una leyenda, una historieta, una noticia, una fábula. Si ya tienes tu respuesta, vamos a decirla. Es una noticia. El texto informativo nos da contenido o información objetiva, y eso la vemos en las noticias, periódicos, radios, revistas. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de texto es este de aquí? Vamos a leerlo primero. La rosa no buscaba la aurora, casi eterna en su ramo, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba ni ciencia ni sombra, con fin de carne y sueño, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo, buscaba otra cosa. Este es un poema de Federico García Lorca. Por su forma y la forma de la lectura, es un poema. Además también expresa muchos sentimientos. Por lo tanto, ya te ha ayudado como para responder qué tipo de texto es. Y es el tipo de texto literario. Ahora vayamos a qué tipo de texto literario es. Acabo de decirlo hace un ratito. Si has estado atenta, puedes responder ahora. Artículo, continuo, cuento, poema, publicidad. Muy bien, poema. Porque tiene versos y tiene 3 estrofas. Recordemos también que cada grupo de palabras separadas por un espacio se le va a llamar estrofa. Y cada estrofa tiene versos. Esta línea de acá es un verso, esta otra línea es otro verso, esta otra línea es otro verso, y esta línea otro verso. 4 versos en una estrofa. Pero eso es un dato extra. Muy bien, pasamos. La llamada en una viñeta también se denomina cuadro, onomatopeya, narrador, viñeta o globo. La llamada en una viñeta también se denomina, es decir, tiene el mismo nombre. Bien, y la respuesta es, lo dije hace un momento, globo. Un globo, recuerdan
esa forma blanca, que podía ser en forma de rayito, puede ser como nubecita, o como una esfera, como una elipse. Entonces, ese es un globo o llama donde yo puedo poner la información o el diálogo de mis personajes en las viñetas. ¿Qué son los cuadros? ¿No? Un cuadro es una viñeta. La onomatopeya, recordemos que son los sonidos similares a un animal, a lo que hace un animal, o lo que hacen las cosas. El narrador es diferente, la viñeta es el cuadro, y el globo, que era la respuesta, que también se le llama llamada. Muy bien, recordando. Cuá, cuá, rin, rin, trash, pum. Son ejemplos de cuadros, onomatopeyas, sonidos, diálogos, globo. Bien, la respuesta en esta es onomatopeyas. Recordemos que los sonidos que están expresados en las tiras cómicas, en las historietas, y son escritos, se asemejan al de la realidad. Por lo tanto, estas son las onomatopeyas, iguales al sonido. Sonido sería muy general, porque sonidos pueden ser un concepto de muchas cosas. En cambio, las onomatopeyas es la repetición del sonido. Diálogo, ya sabemos que es otro elemento. Globos son las llamadas y los cuadros son las viñetas. No olvidemos eso para la práctica a futuro. Bien, acá hay una pequeña historieta con 4 viñetas. Están los personajes, están los globos, pero no hay diálogo. Por lo tanto, vamos a completar esta historieta con nuestra creatividad. Luego que completes la historieta, tienes que empezar a leerla de izquierda a derecha. Recordemos que en una historieta, cuando uno va a leer, no empieza a leer de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. La lectura va de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá y de acá para allá. Eso es muy importante, porque siempre que creamos un diálogo, terminamos en un desorden de las formas. ¿Ya? Entonces, recordar que la escritura de los diálogos va de izquierda a derecha. Ahora llegamos a la actividad Poema Arenga en Peruano. En la semana 2, en la plataforma web Aprendo en Casa, se nos dio la actividad número 1 sobre leer el poema Arenga al Peruano de Mario Florida. Y se nos plantearon varias preguntas. ¿Qué es una arenga? ¿Recuerdas a alguna persona que te inspiras o a la que le dedicarías el poema? Subraya las palabras desconocidas y trata de entenderlas por el contexto o apoyándote en un diccionario. Encierra o colorea las palabras o versos que más llamen la atención después de realizar la lectura. Responde. Y así plantearon preguntas después de hacer un análisis previo al poema, subrayando palabras nuevas, buscando en el diccionario, recordando si alguna persona me hacía recordar este poema y se me inspiraba, y también cuáles me gustaban más. Como ya vimos en un poema anterior, los versos son las líneas que tiene cada una de las estrofas de un poema. La actividad 1 se llamaba Leemos e interpretamos un poema. ¿Qué es una arenga? Según Google, dice que es un discurso en tono solemne y elevado que se pronuncia para enaltecer o levantar los ánimos, especialmente el de carácter militar o político. Eso según el diccionario que encontré en Google. Entonces, este discurso, que también nos refiere en el texto de la separata, nos dice que era enunciado en celebraciones políticas importantes. Era como una costumbre dar una arenga, especialmente la arenga del peruano Mario Floriano, para levantar los ánimos. Tenía un fin motivador.
¿Cuál es el verso con el que más te identificas y por qué? Puedes volver a los versos y subrayar o marcar los que más te gustan. Aquí está el poema. Poema 2, Arenga al peruano. Vamos a darle una segunda lectura. No te sientas pequeño, hombre común peruano, peruano de estos días, delata tu grandeza. Delante de tu huésped, delante del foráneo, que llegó de muy lejos a comer en tu mesa, que llegó de muy lejos a vivir en tu espacio, y hablarte de su origen, y hablarte de su fuerza. Tú desciendes del puma, tú desciendes del rayo, y en tus músculos duerme colosal fortaleza. No te humilles, despierta, elévate, peruano, erígete, ya es hora, revive tu ejercicio, de amansador de mundos, de continentes bravos, de forjador de imperios sobre los precipicios. Levántate, peruano, pisa otra vez tu tierra, que el horizonte vea tu figura broncínea, de semidios, de cóndor, despliega tu mirada, y el poder de tus alas y tu actitud antigua. Vindícate en tu tierra, porque estás en tu tierra, desde hace eternidades, y tu tierra te adora. Exprésate, peruano, exprésate de nuevo. Ser heroicidad, destino, levántate, ya es hora. Bien, este poema, que tiene 5 estrofas, 3 al principio y 2 al final, tiene en cada una varios versos que nos piden que analicemos. En esta primera estrofa que vemos 4 versos, 1, 2, 3, 4, nos pide, por ejemplo, cuál de ellas sería nuestra favorita, o en esta, o en esta, o en las otras. A mí particularmente me gustaron las últimas. Levántate, peruano, pisa otra vez tu tierra, que el horizonte vea tu figura broncínea. Estos 2 versos me gustaron. ¿Por qué? Porque invita al ánimo de un peruano, de nuestra nación, que tenga orgullo sobre su espacio, sobre su tierra, de repente sobre su hogar. Y también la segunda, porque nos habla del horizonte, el horizonte que representa el futuro. Que el horizonte vea tu figura broncínea, como el bronce, ¿no? Como el cuerpo de los bronces, de nuestra raza mestiza. Entonces, estos 2 versos en mi caso me gustaron por los colores, por la intención de ánimo, motivador, pero cada uno tiene los versos que le gusta y según las palabras que han investigado, de repente les gustaron los últimos, los subrayaron y lo consideraron para la tarea, lo cual estaría muy bien. Cada uno es único en su respuesta, pero eso sí, si te dicen 1 o 2 versos, tienes que copiar todo el verso entre comillas, porque es una cita. Las citas siempre se expresan entre comillas. Luego de las preguntas que nos realizaron sobre ese poema, que había otras más, nos dan una pregunta de opinión. ¿Qué valores de los señalados en el poema necesitamos poner en práctica todos los habitantes de nuestro país para superar estos momentos difíciles? ¿A qué se referirá con estos momentos difíciles? Uno puede analizar muchos contextos, ¿no? El contexto de la salud, el contexto de la educación, el contexto familiar, el contexto político, el contexto nacional, cómo vivimos en estos tiempos. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta todo eso para poder yo señalar mis valores encontrados en el poema y cuáles necesito poner en práctica actualmente. Este es un poema de hace años, siglos. Recordemos que Mario Florian, pues, es del siglo XX, pero hablamos de un 1917, cuando nació en Cajamarca. Entonces, desde hace muchos años está escrito este poema con mucho sentimiento, pero actualmente todavía se siente de esa manera al peruano, que todavía no se levanta, que de repente no toma las fuerzas para los momentos difíciles. Y por eso es que Mario Florian, al darse cuenta de esto, empieza a motivar, a motivar al peruano y darle esta arenga, estas vivas, esta motivación y fuerza. No te humilles, le dice, despierta, elévate, peruano, ya es hora, ¿no? O sea, no pierdas tiempo. Y que revive su ejercicio, el ejercicio de valentía,
que tuvo antes y que no pudo hacerlo después. ¿Por qué? Porque recordemos que por historia los españoles conquistaron muchos de nuestros pueblos en Cusco, en la zona sierra, en la zona costa, por muchas de las zonas del Perú. Y por lo tanto el peruano ha vivido oprimido muchos años. Por eso también la canción del himno nacional, que tiene partes pues muy, muy similares de un peruano esclavizado y que busca su libertad, que tiene mucha relación con este poema Arenga al peruano. Entonces, ¿qué valores encontramos en el poema y que podemos practicar actualmente, ¿no? Por ejemplo, acabo de decirles uno, que es el de la valentía, la responsabilidad, puede ser para revivir su ejercicio, de repente la identidad nacional, y en la segunda parte podríamos encontrar el orgullo, ¿no? Pero un orgullo positivo, ¿no? Entonces, esos son los valores que necesitamos poner en práctica los habitantes de hoy en día en nuestro país. Deberíamos ser más valientes al momento de al tomar coraje, ¿no? Para poder afrontar una situación difícil como el COVID-19, de repente también tomar decisiones nuevas por estos cambios que se están dando a nivel laboral, a nivel educativo. Hay mucho que reflexionar sobre eso. Es importante que todos den una explicación y una sustentación personal, porque cada uno pues tiene una experiencia distinta sobre estos valores en sus contextos familiares, locales y nacionales. En la actividad número 2 del mismo poema Arenga al peruano ya nos pide una actividad con mayor creatividad. Nos pide que adaptemos elementos del poema leído. Identificar a personas que conozcas que han dado muestras de esas características. Si nosotros conocemos una persona que ha enfrentado esta situación o que está enfrentando esta situación de emergencia, de repente con una salud deficiente, que están enfermos, o que están en zona de pobreza, o viven en zonas de alta emergencia, peligrosas, que necesitan de ayuda, entonces pueden ser nuestras personas elegidas para esta actividad y reconocer esas características de fortaleza o virtud que los caracteriza en estos momentos. Pero también nos dice que podemos adaptar las palabras elegidas a los personajes en forma de versos. Vamos a verlo si analizamos el siguiente texto. Jorge es un estudiante de segundo grado de secundaria y está muy molesto porque no puede salir de casa a jugar fútbol, lo que tanto le gusta. Sus padres le recuerdan permanentemente que no debe salir, pero su grupo de amigas y amigos lo llama insistentemente para que salga a jugar. Pobre Jorge, ¿no? Jorge, un chico como ustedes, como muchos chicos de segundo grado de secundaria que en estos momentos no puede salir a jugar su tan amado fútbol y que lamentablemente los padres a veces un poco severos, de repente, o a la vez seguros de su decisión porque estamos en momentos difíciles, pero muchos jóvenes no lo entienden así, terminan pues creándose unas diferencias entre padres e hijos. Entonces hay que reflexionar un poco sobre este caso. Y la actividad trata sobre eso. Adaptar uno de los versos del poema Arenga al peruano para ayudar a Jorge a tener fortaleza. Como vemos, Jorge no le está pasando bien. Entonces escogemos uno de los versos que hemos visto en Arenga al peruano para darle fortaleza y que asuma su situación con responsabilidad. ¿Cuál es la situación que debe asumir con responsabilidad si no puede salir de su casa? Pues la situación de emergencia que estamos viviendo para prevenir el COVID-19. Entonces, ¿qué verso le puedo dedicar a él? Por ejemplo, le puedo decir, no te sientas pequeño, Jorge, como un peruano. O puedo ser un poco más firme y decir, exprésate. Bien, con eso hemos terminado el repaso sobre el poema de Arenga al peruano. De todas maneras, estás invitado a investigar un poco más de Mario Florian. Es importante que sepas que él es un gran poeta peruano, pero además ha escrito ensayos y cuentos y ha sido historiador.
Tiene un reconocimiento como bibliotecario y profesor de la Unidad Escolar Bartolomé Herrera de Magdalena del Mar. Y también ha sido catedrático de la Universidad Garcilaso de la Vega y funcionario del Ministerio de Educación. Son datos importantes que los puedes agregar también como una toma de apuntes dentro de tu cuaderno o portafolio donde estés realizando esta actividad. También recordar que el día martes fue el último día. También recordar que el día lunes fue el último día para entregar la tarea de la semana 2. Si ya la entregaste con anticipación, muy bien, ya estaré revisándolo. Solamente espera las observaciones que te haga y tú puedas ir modificando si has tenido algún error. ¿Cuáles han sido las tareas? En Aprendo en Casa, la actividad 1 fue preguntas de la lectura del poema Arenga el Peruano. En la actividad 2, las preguntas de adaptación de versos, que ya lo vimos en ejemplos rápidamente. Y en la televisión fue crear una historieta libre utilizando lo estudiado. Y por último, escribir en un párrafo lo que cuenta tu historieta, como un relato. Ahí terminaban las 4 tareas, le tomabas foto y en orden me lo enviabas todo correspondiente al tema 2, semana 2 en el Classroom. Recordar también estas cosas muy importantes. Número 1, entrega tu tarea por el Classroom, donde corresponde y en la fecha. Puedes hacerlo en documento Google Docs, puedes hacerlo con una foto, 2, 3 fotos, dependiendo las tareas. Puedes hacerlo también en un documento Word y lo guardas como archivo y lo subes como archivo. Es importante que coloques tus nombres y apellidos y a veces grado y sección. Muchos no tienen su cuenta propia, utilizan la de el hermano, la mamá, el papá y aparecen nombres de otros y no se puede reconocer tus datos, entonces es importante que coloques. También cuando utilices colores, lapicero o regla en tus cuadernos, hazlo con bastante espacio y hazlo bien claro y marcado. A veces uno utiliza diferentes colores de lapicero y se ve todo desordenado, o utiliza colores que no sean color rojo, que es muy fuerte, azul, que corresponde más para un cuaderno, usa regla. Trata de ser organizado en tu toma de apuntes. Los colores, las marcas que hagas van a significar que tú estás clasificando y ordenando tu información de una manera adecuada y resumida. Por ejemplo, la toma de apuntes de María Florian. Y finalmente los más pros pueden escribir por Google Docs, recordando un poco lo dicho, que se guarda en tu Drive o en Word y lo subes como archivo. Es un poco la información que ya había dicho. Bien, para terminar les voy a dejar esta frase. El éxito no se logra con la suerte, es el resultado de un esfuerzo constante. Una frase anónima, pero muy interesante, que nos habla sobre el esfuerzo que ustedes están tomando desde el 6 de abril con estos cambios y métodos de trabajo nuevos sobre su educación. Poco a poco, con paciencia, con entusiasmo, lo van a lograr. Ese es un esfuerzo importante que ya está dando frutos y ya lo van a ver en sus calificaciones. Y más allá de las calificaciones, en el entusiasmo de poder seguir aprendiendo, aún en esta situación difícil. Muy bien, será para la próxima. Cuídense bastante.